Esto. Listo. Bueno, con las buenas noches para todos. Gracias por estar presentes en esta última conferencia del año del 2022. Hoy, 30 de noviembre, a las 6:31 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestra capacitación de la noche a cargo de Sigifredo Caicedo, Coservicio. El tema de hoy es Sistema de Administración de Riesgo Operacional, en su sigla SAR. Sigifredo, presente aquí en nuestra sala virtual, le damos la cordial bienvenida y el auditorio es suyo. Como ya todos nos conocemos unos a otros y sabemos cómo es la metodología, la dinámica, no es por demás recordarles: micrófonos apagados, cámaras apagadas, para que todo fluya perfecto. Bienvenido, Sigifredo. El micrófono es tuyo. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas noches, señores. De verdad que es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema que, aunque parece muy obvio, desafortunadamente la gran mayoría de profesionales, independientemente del ramo que corresponda, lo han descuidado en forma suma. Esta vez vamos a hablar básicamente de la función del contador en el SARO. Cuando hablamos de SARO, hablamos de un sistema de administración de riesgo operativo. Yo pienso que muchos contadores, muchos profesionales han tenido problemas muy serios por no haber prevenido ciertas situaciones que, si hubiéramos hecho el esfuerzo de prevenirlas, seguramente no hubiéramos evitado multitud de problemas. Cuando uno habla de sistema, hemos claro que tiene varios componentes. En ese sentido, lo que pretendemos esta vez es, digamos que, colocar un puntico, un granito de arena, para que en este caso, de forma específica, el contador tome conciencia de la importancia de identificar, controlar y realizar un seguimiento a aquellos riesgos operacionales. Generalmente el contador es una de las voces que más escucha la administración de cualquier tipo de empresa. Entonces, digamos que haciendo uso de esa importancia que tiene el contador en la empresa, en cualquiera que ella sea, y para aquellos que son independientes, inclusive en su trabajo, la idea es que reconozcamos qué viene, qué si no viene, cómo podemos minimizar riesgos, que de verdad deberíamos hacer ese gran esfuerzo. Entonces, teniendo claro el objetivo, déjenme decir claro qué es riesgo operativo. El riesgo operativo básicamente es posibilidad de tener alguna pérdida por deficiencias, fallas o procesos mal elaborados. Y como esta charla va dirigida básicamente a contadores, entonces digamos que todo lo que vamos a trabajar es dirigido a contadores, ¿vale? Entonces, ojo, yo me pregunto, ¿a cuántos contadores, por ejemplo, no se le ha perdido información contable? ¿A cuántos contadores el sistema o el software contable se le ha perdido, le ha fallado? ¿A cuántos contadores, su asistente, su auxiliar, a errores que al final
inclusive llegan hasta la cancelación del contrato del contador. ¿A cuántos contadores no han podido presentar información a tiempo a la DIAN o a otra autoridad porque o se le olvidó o porque la información no estuvo de forma oportuna? ¿Sí? Entonces, digamos que el contador está sujeto a múltiples situaciones que están colocando en riesgo la información que debe procesar y debe entregar. Y muchas veces ese riesgo, si se llegase a materializar, tiene repercusiones legales, obviamente económicas, pero también puede tener repercusión penal. Entonces, cuando hablamos de riesgo operativo, estamos mirando de la posibilidad de que algo o alguien cometa errores o hayan daños o se sucedan fallas que van a atentar contra el trabajo del contador. Muchas veces esos errores, esas fallas son involuntarias, pero error es error, falla es falla, y regularmente al contador lo califican es por sus resultados, que es que el software se falló y no pudimos presentar la información a la DIAN. Venga, a la DIAN no interesa eso, a la DIAN interesa es que la información es presente. Es que no pudimos tener los documentos para presentarlos al banco por la excusa que ustedes quieran. Al banco no le interesa eso. Al banco le interesa que le lleguen los documentos cuando él los pide. Entonces, todas esas posibilidades que ocurran se pueden dar en cuatro grandes grupos. O puede ser errores desde la persona, del ser humano, errores en el proceso, fallas en los sistemas o fallas en la infraestructura física. Entonces, lo primero que debemos ser claro es que absolutamente todos nosotros, y aquí voy a generalizar, estamos en riesgo. Tenemos riesgos que nos rodean. El contador tiene riesgos. Claro, alguien puede decir, no, es que si uno piensa en el riesgo, como alguien dijo una vez, no, es que eso es atraer el problema, eso es atraer lo malo. Yo no lo veo así. Yo pienso que conocer el riesgo me permite tomar las medidas, prevenirlo o minimizar su impacto, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo debo ser consciente es que hay un riesgo. Es lo primero que debo hacer. Entonces, yo debo empezar a procesar las situaciones que puedan suceder. Déjenme comentarlo y aquí esto enriquece en la medida que digamos o contemos en situaciones experienciales. Yo yo mejor acabo de terminar mm, un proceso de acompañamiento muy fuerte a una entidad, a una entidad que en el mes de junio se le quemó el servidor, se quemaron 3 computadores donde hay información contable. O sea, su información contable desapareció. Ellos tranquilos fueron a utilizar los famosos backups y los backups no funcionaron. El cuento termina y tienes que perder la contabilidad de todo un año completico. Lo malo de eso, pues, a ver, lo malo fue que
no pudieron presentar un informe a la superintendencia que los vigila a tiempo y eso acarreó una multa. Entre lo malo, lo menos malo fue que ya habían presentado toda la información fiscal, ¿cierto? Y uno como decía la gerencia, nunca se me pasó por la cabeza que se nos iba a dañar en un solo momento todos los equipos y los backups. Eso nunca, la gerencia nunca se imaginó que sucedía eso. Entonces, es cuando uno dice, venga, ojo, no es que uno sea negativo, sino que uno debe tomar las medidas para prevenir situaciones que realmente puedan afectarlos tanto su trabajo como a la organización. Entonces, dentro del riesgo operativo hay un riesgo que es muy fuerte, que es el riesgo legal. Y ahí yo empiezo a hablar tipo contador. Y esta es una percepción que tengo. Yo pienso que la mayoría de contadores, cuando están ejerciendo su labor, están pensando consciente o inconscientemente en el impacto de su trabajo con respecto a la DIAN. Porque es que desafortunadamente en el país los contadores son trabajadores tácitos de la DIAN, ¿cierto? Pero no solamente hablamos de la DIAN porque ese no es el único problema. ¿Cuántos contadores, cuántas personas no han tenido problemas porque la información no se ha presentado de forma oportuna? Porque la información tiene fallas o simplemente no es lo fiable que debería ser. Y eso repercute en demandas, repercute en sanciones, etcétera. Entonces, cuando hablamos de riesgo operativo, tenemos que tener claro que eso va asociado a un riesgo estrictamente legal también. Sí, ¿por qué? Porque es que, ¿cuántos de nosotros dejamos para última hora la presentación de informes? El último día, al último minuto, estamos estresados a más no poder por la info, porque aquí se nos acaba el tiempo para presentar tal o cual información. Que si no la presentamos a tiempo, llega la sanción, llega la multa, tiene un impacto. El otro riesgo que está asociado al SARO es el riesgo reputacional. Miren, déjenme contarles algo que me imagino que muchos de ustedes han escuchado. Muchos de ustedes. Lo que pasó ayer, sí, fue ayer, en Cartagena, cuando una ex trabajadora de un almacén de ropa fue a reclamar lo que ella creía que le pertenecía, que era su liquidación. ¿Sí? Un almacén que tiene más de 32 puntos de venta regados por todo el país, donde si uno mira, donde si uno mira lo que la señora está reclamando, comparado con el nivel de ingresos que seguramente tiene esa empresa, es muy poco importante el valor que tiene todo el escándalo que suscitó para ese almacén. ¿Cómo le quedó la reputación? Por lo menos a nivel general, y cuánto tiempo va a recuperarla o la gente va a olvidar. Claro, en Colombia es posible que no tengamos la suficiente memoria para castigar esa irresponsabilidad social, pero cada uno marcado, cada vez esa marca. Entonces, todo porque independientemente de los motivos, uno creería que es que no fue precisamente la falta de dinero exactamente la que los llevó a ellos a correr y a correr ese pago. Seguramente hubo otras situaciones que sirvieron para que
los propietarios o el almacenes no paga a tiempo. Pero uno pensaría, una empresa que tiene 32 puntos de venta a nivel país, ¿cómo uno va a poder pagar en principio, no recuerdo si 2 o 4 millones de pesos? Una idea de cabeza como que no tiene lógica, pues. Entonces digamos que eso hace parte del riesgo operativo. Ese cumplimiento de aspectos legales que, en este caso, en el ejemplo que estoy citando, llegan a tener un riesgo reputacional. La reputación del negocio de la empresa se ve afectada, generalmente de forma muy negativa. El problema es que el impacto, esa negatividad que queda, se convierte en dinero, ¿cierto? Pero esas son situaciones que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos diciendo, oh, tengamos o desarrollemos unas herramientas que nos ayuden a minimizar esos riesgos que en principio creemos que son mínimos su impacto, al final pueden ser realmente muy fuertes. Hay básicamente 5 factores de riesgo, básicamente 5. Voy a pararme desde el punto de vista contador. Desde el punto de vista contador. Voy a parar ahí, desde el contador. Entonces, el primero, procesos. Entonces, uno se pregunta, venga, ¿yo cómo puedo empezar a minimizar el riesgo de procesos como contador? Entonces, vamos a revisar muy rápidamente algunos elementos que el contador debería tener a la mano. Deben tener sobre su mesa de trabajo todo el tiempo. Primera situación, manual de políticas contables bajo normas de información financiera. ¿Por qué lo digo? Porque todavía, desafortunadamente, uno escucha mucho contador de hablar de dos contabilidades por lo menos. La contabilidad que no está bajo UNIR y la que está bajo UNIR. Olvidando que hoy en día en Colombia sigue habiendo ya una sola contabilidad y es la que está bajo las normas de información financiera. ¿Cierto? Entonces, encontramos empresas y contadores que no tienen claro los procesos contables bajo NIF y no tienen claros porque es que en la empresa donde ellos trabajan no hay. No existe el manual de políticas contables. Entonces empezamos a trabajar a como yo creo, a como yo pienso, y perdonen que me exprese de esa forma. Dos, manual de procedimiento fiscal. Si yo no tengo claro cuáles son los procesos fiscales que yo voy a respetar, hombre, lo dije al principio, en Colombia desafortunadamente la mayoría de contadores cuando están ejerciendo su labor están pensando en allá. La mayoría, no todos, la mayoría. Entonces, yo tengo claro unas reglas y unos procedimientos fiscales. Tres, los procesos internos de contabilidad. Cuando hablamos de procesos internos de contabilidad, estamos hablando de que si en la organización o a título individual tenemos manuales de procesos con los debidos flujogramas de cada uno de ellos. Entonces, uno dice, ¿cómo es que a veces uno llega y encuentra que una operación se realiza de diferentes maneras en la misma empresa? ¿Por qué no están unificados los criterios para desarrollar ciertas operaciones contables? Ah, no, es que no hay nada escrito. No hay nada que me ayude
a tener claro cómo se manejan las cosas en tal o cual empresa. Ahora, si yo soy contador independiente, aquí déjenme contarles algo que cada vez, imagino que ustedes lo escuchan como yo, el famoso manual de ética. Hasta dónde nosotros estamos aceptando labores, trabajos que somos conscientes que están atentando contra la legalidad y muchas veces contra la parte del ser humano, permitiendo o encubriendo violaciones de derechos al ser humano, ¿cierto? Entonces, si yo le que he contado que tienen claros procesos, arrancan por ahí. Ahora, obviamente, y aquí, aunque estamos hablando del contador, yo pienso que es válido para todo profesional, para todo profesional. Venga, yo como contador tengo claro, tengo las bases, el conocimiento claro de cómo se maneja la contabilidad hoy en día, porque es que desafortunadamente, lo digo, tenemos profesionales que no se han actualizado, ¿sí? Entonces, en la medida, y esto permítame decirlo simplemente a nivel personal, uno pensaba que, bueno, no, yo pensaba, en su tiempo, yo cuando era muy joven, muy jovencito, yo pensaba que el único profesional que tenía que permanentemente actualizar su conocimiento eran los médicos. Con el tiempo y la madurez, cada vez de hecho, soy consciente de que no importa la profesión que tenga la persona, no importa su saber, todos los días tenemos que actualizar nuestros conocimientos, todos los días. Entonces, encontramos profesionales que no invierten en ellos, que no se actualizan, ¿sí? Donde hoy en día, dados los avances tecnológicos, dado toda esta velocidad con que el mundo está rodando, necesitamos mejorar, ampliar nuestro conocimiento, ¿sí? Y este mensaje va para aquellos profesionales que tienen la posibilidad de tomar decisiones al interior de las empresas. ¿Cuántos profesionales que tienen la posibilidad de tomar decisiones tienen planes serios de capacitación para sus personas? Es que muchas veces creemos que ese profesional independiente, la empresa no puede apoyarlo en capacitación. Mientras no conozcamos nosotros los procesos, oígame bien, los procesos que intervienen o en los que intervenimos, va a ser muy complicado que no cometamos errores cuyo impacto puede ser muy alto. El otro factor de riesgo es la tecnología. Y en esto, muchachos, señores, señoritas y señoritos, yo pienso que aquí, los que nacimos hace más de 3 décadas, nos cuesta un poquito más de trabajo de avanzar con la tecnología comparado con los que nacieron en la última década o en la penúltima década. Sigifredo, los de 4 décadas para acá. Ay, yo pienso que de los de 3 décadas para acá, de 2 décadas para acá, porque hay gente de 3 y 4 décadas que les cuesta mucho trabajo estar actualizados en la tecnología. Miren, pero no solamente la parte del conocimiento del profesional, no es solamente la parte nuestra, no, es que a veces somos, y me disculpan la expresión, alcahueta con nuestro contratante, con nuestro empleador,
porque aceptamos que nos entreguen tecnología obsoleta para poder trabajar. Entonces, desafortunadamente encontramos profesionales trabajando en equipos, y hablo de hardware, hablo de la parte, de la parte física, equipos que para encenderlos hay que prenderlos desde el día anterior o nunca se apagan. Equipos que no son nada fiables, equipos que están sujetos a que sean intervenidos desde afuera porque no ofrecen ninguna seguridad. Entonces, una cosa es la parte del hardware, donde desafortunadamente la mayoría de las profesionales se ven sometidos a lo que el empleador quiera ofrecerles. Y otra cosa es lo que nosotros como profesionales dejamos de aprender o nos da pereza aprender con este avance tecnológico, ¿cierto? Entonces, en estos días estaba hablando con una compañía de contadores y ella me decía, el gerente, que a ellos le ha ido muy bien recomendando software contables gratuitos. Y se lo voy a decir en los términos que me dijeron. Nos ha ido muy bien por dos razones, básicamente. Una, porque el contratante, la inversión en el software es, pues, hacer gratis, es cero. Que dos, son software tan básicos que todo el trabajo tiene que darnos a nosotros para nosotros completarlo. Usted nos hablaba, por ejemplo, de información exógena. No, es que el software no bota información, entonces nosotros cobramos por eso por aparte y obviamente compensamos. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Que uno de los factores de riesgo más importantes para un profesional, en este caso de la contaduría, es hardware y software. Y obviamente eso acompañado del conocimiento que él tenga. Venga, es que a esta altura, herramientas como el Excel, por ejemplo, es una herramienta donde, y esto es una opinión personal, todos los contadores deben ser excelentes en el manejo de Excel, todos los contadores, sin excepción, ¿sí? Porque Excel es una herramienta que para el desarrollo de su profesión es casi que esencial. Y si uno se pone a mirar todas las ventajas que ofrece ese pequeño programa de Excel, uno se queda aterrado realmente de las posibilidades que hay para minimizar el esfuerzo que uno hace en muchas labores. Y desafortunadamente, no todos los profesionales, en este caso de la contaduría, profundizan en el conocimiento de esa herramienta. Sí, la mayoría suman, como los niños, ¿no? Suman, restan, dividen, multiplican y no más. Pero no conocemos las herramientas que tienen eso mucho más allá que realmente facilitan. Un tercer factor de esto, yo no sé si es más importante, pero digamos que de ahí se desprenden muchas situaciones realmente que afectan a contados, ese recurso humano. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, básicamente estamos hablando de la idoneidad de los que nos acompañan, de ese equipo de trabajo que podemos tener y que realmente sean buenos. Es que yo le decía a una persona hace poquito tiempo, no, mejor, esa persona me decía y se quejaba de que en su grupo de trabajo, esa persona es una jefe de área, un jefe de área, y me decía que en su equipo de trabajo había una persona que realmente, a pesar de que ostentaba el título profesional, en la parte práctica dejaba mucho que desear.
Pero cuando le digo al jefe, saquemos a esa persona que no da la talla, la respuesta fue, no, vamos a sacarla, mejor, prepárela, capacítela, porque me sale muy costoso traer una persona que ya sepa, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos claridad cuáles son los indicadores y el resultado que debe alcanzar con base en los indicadores nuestro equipo de trabajo, incluyéndonos, estamos sujetos obviamente a riesgo. ¿Qué significa esto? Entonces vamos a partir de esto en dos secciones, en dos grupos. El contador independiente. Hay algo que uno tiene que aprender en la vida y es decir, no puedo, no lo hago porque no lo sé. Entonces, hay mucho contador independiente que acepta y acepta y acepta trabajos sin saber realmente en profundidad qué debe hacer. Y se lo digo porque conozco profesionales, y en este caso para de contadores, que son buenos en determinado sector, pero no conocen nada de otro sector y sin embargo trabajan, aceptan trabajos sin antes prepararse de ese sector que desconocen. Como dijo alguien, en el camino aliviamos las cargas. Entonces, y el otro grupo son aquellos que son empleados de. Desafortunadamente, y lo sigo diciendo de esa manera, porque todavía hay mucha empresa que está pensando que capacitar a sus funcionarios es un gasto, no una inversión. Hay mucha empresa que no han comprendido que entre mejor sea mi equipo de trabajo, mi recurso humano, las personas que están conmigo, mejores posibilidades tengo de lograr el éxito. No, cuando llamamos, cuando denotamos o si nos llega una invitación a capacitación, las desechamos de una vez sin siquiera darnos la tarea de pensar o mirar si parte de nuestro equipo de trabajo necesita o necesitamos capacitarlo. Yo sigo haciendo preguntas. ¿Cuántos de ustedes no han sido víctimas de errores de sus compañeros o subordinados? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes no han sido víctimas de sus propios errores? Errores que les ha costado dinero o el puesto de trabajo. ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos? Pero ese el factor, Alfredo, señora, Liceda, señora, Liceda aquí en el chat hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿hay una ley que obligue a las empresas a tener SARO? a ver, en el sector real, no. En el sector real, no. Hay unos sectores como el sector solidario cooperativo donde ciertas empresas están obligadas, y hablo básicamente de dos tipos de empresas que están obligadas. No, un tipo de empresa. Uno, las cooperativas del crédito. Pero venga, Janet, es que, y aquí es una opinión tan personal, yo creo que el SARO o el sistema de riesgo operacional no debería implementarse porque la normativa me lo exija. No, yo pienso que es que desafortunadamente en Colombia hacemos, hacemos las cosas porque la norma nos obliga. Y yo pienso que esa visión es errada. Hay elementos como este, o hay sistemas mejor como este, donde es que debemos hacerlo no porque la ley nos obligue, sino porque es que nos combina a todos. Es que entre menos riesgos podamos evitar o minimizar, más ganamos. Yo pienso que el SARO en particular
No es cuestión de norma, es cuestión de las buenas prácticas de administración, las buenas prácticas contables. Esto no es porque el gobierno, papá gobierno me obligue, entonces porque no, yo pienso, como algo, es un concepto personal. Desafortunadamente en Colombia hay mucho empresario que hace las cosas solo si la norma lo exige. De resto, aunque tengan la oportunidad, no lo hacen. Entonces, digamos, hoy en día, te insisto, desde el punto de vista estrictamente legal, hoy en día las cooperativas de ahorro y crédito están obligadas. En los otros sectores, no, no que yo conozca, no están obligados. No hay una norma, super sociedades no es una norma o sea, me parece recordar que la superfinanciera para su sector sí ha sacado algo sobre eso, la superfinanciera sí lo ha sacado, pero super sociedades no, supervigilancia no, supertransportes no, pero, insisto, independiente de la exigencia legal, esto no es porque me toque, esto es porque me conviene. El otro factor es la infraestructura, y aquí tenemos que hablar de algo, y aquí tenemos que hablar de algo. Mm, Aquí tenemos que decir, yo lo siento con un ejemplo de la larga. Regularmente cuando uno habla de esto, a mucha gente no le gusta porque, como le digo, desafortunadamente hay mucha gente que cree que hablar de posibles realidades es atraer lo negativo. Y lo suelo hacer yo cuando llego a hacer este tipo de implementación de sistemas y me siento a hablar con la gerencia y la gerencia empieza a ponerle pero a todo. Uno le dice, venga, ojalá no vaya a pasar, ojalá Dios no quiera que pase. Pero, ¿qué sucede si mañana hay un temblor, terremoto, incendio o algo por decirlo? Y la sede física donde usted opera es destruida. Entonces la respuesta automática es, pues para eso estamos seguros. Ah, sí, para eso estamos seguros. Pero el seguro que te va a pagar, el seguro te paga el ladrillo, los equipos y la información y el tiempo que no vas a poder, no va a poder actuar. O sea, esto no es solamente de que yo tenga asegurada mi oficina o mi empresa o mis equipos, mi maquinaria. No, esto no es solamente eso, es yo qué voy a hacer, porque si pasa algo yo puedo seguir trabajando. En este año, por ejemplo, recuerdo dos o tres incendios que han habido en algunas bodegas de Acopi, básicamente, donde seguramente el propietario de esa bodega o de la empresa tiene todos los seguros que usted quiera. Seguramente porque no han sido pequeñas, han sido grandes empresas. Pero, ¿usted cree que el solo hecho de recibir el dinero de ese daño hace que usted pueda ya operar otra vez? Yo no creo, yo no creo. La demora que implica la recuperación y puesta en marcha de la empresa, ¿eso qué impacto tiene? Ahora, vuelvo y me siento y hablo desde el contador independiente. ¿Cuántos de ustedes tienen un computador en su casa? Algunos tendrán un disco externo, algunos pagarán espacio en la nube. ¿Y cuántos han hecho revisar los equipos como tienen que ser? ¿Cuántos no han visto pérdidas en su información en su propia casa o oficina por los bichos, por la humedad, etcétera? ¿A cuántos no le han desaparecido la información por lo que sea? ¿Cierto? Entonces, no es solamente la empresa, somos nosotros, el lugar de trabajo donde ustedes y cada uno de nosotros se desempeña, que tanto nos afecta. Ojo, ¿cuántas personas siguen trabajando bajo situaciones ambientales que dan mucho que desear?
llámese luz, llámese ruido, llámese espacio, llámese lo que usted quiera. Es que eso hace parte de la infraestructura y es parte que desafortunadamente a muchos de nosotros nos cuesta o exigir una mejora o no tenemos la capacidad económica de mejorarla. Y un quinto factor son todos esos factores externos que tenemos. Entonces, venga, hablemos de situaciones reales que nos pasó, nos está pasando y seguramente va a pasar. Los famosos virus. Hace 2 años nos encerramos por mucho tiempo en nuestra casa. Se perdió muchos empleos. Mucha gente de sus ingresos le bajaron al piso. Sí, situaciones que nosotros nunca imaginamos que podían ocurrir. Sí. Hoy en día nos están hablando de una posibilidad de un crecimiento bastante significativo en ese virus que nos hizo encerrar y qué medidas estamos tomando nosotros. Y eso es un ejemplo más. Digamos que hay situaciones externas, llámese clima. Ejemplo, ciudades donde el agua por sus inundaciones han llegado todo lo que usted quiera, factor climático, ¿sí? Situaciones de país, ejemplos económicos, ¿cierto? ¿Cuánta empresa no se estalla con la subida del dólar? ¿Cuánta empresa no se beneficia con la subida del dólar? Entonces, el hecho de reconocer cuál va a ser el impacto de esos factores externos en nosotros, ya sea por la misma naturaleza o por agentes externos, llámese personas naturales o jurídicas que nos pueden hacer daño. Entonces, ese tercero que nos puede afectar, digamos que es como tenerlo monitoreado las posibilidades que existen. Entonces, nosotros tenemos que conocer esos 5 factores básicamente, ¿sí? Como factores de riesgo operacional, que seguramente si se llegan a materializar, generan pérdidas. Y ejemplos ya hemos citado muchos. Entonces, vamos a mirar algo más centrado. Proceso. Señor contador, cuántas veces se han hecho transacciones donde usted ni siquiera se dio cuenta de la transacción? Y no es porque usted la autorizado o no, sino porque la información no le llegó a tiempo a ustedes y ustedes simplemente no, no fue causada y luego vino el dolor de cabeza. ¿Cuántas veces? ¿Cierto? ¿Cuántas veces se pagó de más o se pagó de menos o no se pagó? ¿Cuántas veces? Yo pienso que, y sin querer ser como ave Mavero, el 99% de los contables ha tenido problemas de tipo. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de errores por omisión o por omisión o porque se han ejecutado operaciones que no deben haberse hecho o porque simplemente causamos mal la cosa? Son simples ejemplos. ¿Cuántas veces nuestra infraestructura falló? Nuestra oficina tuvo que cerrar porque hubo un cortocircuito, porque se inundó, porque hubo un incendio, etcétera. ¿Cuántas veces hemos visto perdida la información por un tercero? Llámese asalto, llámese incendio, llámese lo que usted quiera. O sea, algo que muchas veces uno lo cuenta y la gente no lo cree. Y mientras uno no viva la situación, le parece imposible. Y se lo digo porque lo que les voy a decir, he sido testigo de la situación. No me he pegado, pero gracias, digamos que por esa situación es que he conocido las empresas, algunas empresas. ¿Y a qué me refiero? El secuestro de la información que hay en los sistemas. Mm. Recuerdo ahora mismo una situación que pasó en una empresa donde en el año 2016
le secuestraron la información, toda su información financiera y contable, toda, de los servidores. Y debido a ese secuestro, no puedo presentar la información a diferentes autoridades. Y aunque se negaron a pagar el rescate que le estaban exigiendo, pero que las sanciones y las multas eran que luego le llegaron y creo que esa multa y esa sanción le llegó a los 3, 4 años después por las diferentes autoridades que desconocieron esa acción de secuestro como una excusa válida para no presentar otra información. Les costó casi lo mismo que lo que le están cobrando el secuestrador o los secuestradores, yo qué sé. Entonces, ¿cuántos de ustedes, ojalá que muy poquitos, ojalá que ninguno se haya visto de alguna manera afectado por ese tipo de eventos externos, ¿cierto? Aquel, como le contadora, bueno, en este caso una contadora, que se logró la información de todo un año, perdió la información contable de todo un año, por Dios. Porque es que hubo un cortocircuito y ese, no, mentiras, corto no, un bajonazo de energía y eso le quemó todos los discos duros, todos, todos. Y no estaban preparados para eso. Y obviamente la tecnología. En este año ha sido reiterativo ver cómo el estrés florece por los equipos, por las redes sociales, en este caso por WhatsApp, clamando que la DIAN o una alcaldía autorice o amplíe los plazos para presentar información, porque el sistema falló, bueno, sí, en este caso porque el sistema falló. Y como nosotros y a unos sí y a unos no, y nosotros con el estrés porque estamos hablando de sanciones cuantiosas y que, o sea, lo desafortunado de todo es que uno ve eso y ve que se repite una, dos, tres, como que si no tuviera solución el asunto, por ejemplo. Y uno es mucho profesional, en este caso de la contaduría, hombre, ya sin cabello, arrugado, envejecido, enfermo por el estrés, ¿no? Porque es que acostumbrados a presentar información a última hora, a no revisar la información y simplemente se confiaron y la mandaron porque no hubo tiempo para más. Y luego el impacto, el impacto, ¿sí? Entonces, estos son simples ejemplos que... Entonces, ahora, ojo, ya vimos qué es el riesgo. Ojo, tío, ahora sí vamos a ver qué es el SARO. Señora, ¿quién dijo algo? ¿Un saludo? Hola, Yané, ¿alguien está en línea? No, voy a No, mirar micrófonos, tranquilo, sigue. vale, listo, gracias. Entonces, ya vimos el riesgo operativo como tal. Ahorita vamos a ver el sistema de administración del riesgo operativo, SARO. Entonces, cuando les dije, cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un conjunto de elementos, una serie de situaciones que tenemos que aunar, complementar, combinar para minimizar o evitar que se materialice un riesgo. Entonces, ese sistema básicamente está compuesto, uno, por políticas. Entonces, cuando uno habla de políticas, obviamente eso toca a la empresa, a la parte organizacional. ¿Por qué lo digo así? Porque es que, aunque no debería ser, desafortunadamente, cuando hablamos de contadores independientes, son muy poquitos los que tienen políticas definidas de trabajo, políticas definidas de contratación. Son muy poquitos, son muy poquitos. Pero en empresas, digamos que es mucho más amplia la cantidad de empresas
y entre más grande sea, es mucho más exigente en que diseñar unas políticas y cumplir unas políticas, ¿cierto? Que muchas veces las políticas se reducen a que, a que los pagos se realizan, a que los pagos se realizan los viernes por la tarde. No, a que se reciben las facturas bajo ciertas condiciones. O sea, a situaciones, por decir así, bastante operativas, viendo el árbol y dejando de ver el bosque. ¿Qué más tiene este sistema? Hombre, ya lo dije, procedimientos. Mire, lo digo con todo respeto. Y aquí perdonen que hable en primera persona. Yo he tenido la oportunidad de implementar riesgos afortunadamente, en muchas empresas, varios sistemas de riesgo. Y una de las situaciones que uno ve que donde la gente más problemas tiene es en el riesgo operativo. Porque desafortunadamente la gente, bueno, mucha gente, bueno, algunas personas, como ustedes quieran llamarlo, piensan que nunca les va a pasar lo que puede pasar, ¿cierto? Y es, dejémoslo para luego, posterior, más allá, no tengo tiempo. Venga, es que hay situaciones que, obviamente, entre más grande sea la organización, entre más grande sea la contabilidad que llevemos, hombre, los procedimientos tienen que estar definidos. Y el procedimiento es que esté definido, no importa el tamaño de la organización, es que es el trabajo del profesional. Pero, insisto, es que montar procesos es difícil. No, no es que sea difícil, lleva tiempo, pero difícil no es algo sencillo. Dos, tres, la documentación. Entonces, cuando hablamos de documentación, tenemos que hacer alusión a algo que muchas personas no les han dado la suficiente importancia y es a la gestión documental. Anécdota, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que la secretaria no va al trabajo y nos volvemos locos buscando un papel porque no tenemos ni idea dónde es que ella guarda eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos que estamos sujetos a que los documentos, a que solo la secretaria, el asistente, el auxiliar sabe dónde está tal o cual información? Porque nunca hicimos el esfuerzo de desarrollar por lo menos algo, un sistema de gestión documental. ¿Cuántos de nosotros, bueno, mentira, decir, a cuántos de nosotros se nos ha perdido documentos? ¿A cuántos se nos han dañado documentos porque, y se lo digo con conocimiento de causa, uno llega a empresas y el archivo, los papeles están guardados en un baño donde hay humedad, ¿sí? O en piecitas, en modelitas donde la humedad, y les cuento con esto. mm, Yo tengo una compañera que ella es experta en gestión documental y ella me dice, ha sido, estoy trabajando en una empresa donde el archivo vigente está guardado en el sótano de la empresa y el sótano se inunda. Usted me decía ya, no te imaginas cuántas cajas que contienen información importante se han deteriorado y no hemos podido recuperar esa información. Eso es como un ejemplo de la gestión documental, de la documentación y su papel importante en el riesgo. Es que yo insisto que eso hace parte de uno de los factores. La parte de gestión documental, desafortunadamente, mucha gente cree que archiva bien y no tiene ni idea de cómo se archiva. Es que archivar no es meter un papel en un cajón o en una caja. Sí, no, eso no es archivar. Eso tiene su técnica, por Dios. Un cuarto elemento es la estructura organizacional. Venga.
Bueno, esto voy a citar un ejemplo de la vida real que digamos que he sido testigo de su desarrollo. Una empresa que tiene revisión fiscal, tiene un contador jefe, pero el jefe del contador es el revisor fiscal. Y en esa empresa se hace lo que dice el revisor fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿con qué autoridad moral el revisor fiscal va a poder auditar la información que debería auditar? Si hay que dar las órdenes. ¿Mm? Entonces, digamos que cuántas veces como digo, hablo del contador porque la charla dije el contador, pero cuántas veces el contador tiene que someterse a la voluntad del empresario, del gerente. Es que necesito que eso salga así, se haga así. Necesito sacar un estado de resultados, un estado financiero muy bueno porque necesito prestar dinero en el banco, un crédito bancario. Necesito que me arreglen mi estado financiero. Sin más comentarios. ¿Sí? A eso sumémosle la plataforma tecnológica, sumémosle que una de las situaciones más delicadas que suele ocurrir en ese tipo, en las empresas son los procesos de comunicación. En algunas, la informalidad reina, no hay ningún tipo de formalidades en las comunicaciones, sino que todo es por WhatsApp o un mensajito telefónico y no más, sin haber formalidades que, hombre, todos debemos tener claros en cualquier empresa. ¿Sí? No, es que, mira, el pago de eso te lo mandé por WhatsApp. Venga, venga. Hombre, hay ciertas formalidades que nosotros, como profesional, como contador, como jefe de área, exigir que se cumplan y se respeten. Sencillo. Hombre, es que yo recuerdo hace mucho tiempo cuando se utilizaba mucho los famosos formatos de comprantes de crédito, comprantes de caja, que había que hacerlo a mano. Que el comprante de pago no se hacía hasta que no fuera revisado, autorizado. Sin esa media de autorización, no se pagaba un peso. Ahora, desafortunadamente, como todo va en el sistema, te- le hacen mucho hincapié al que ordena los pagos y al que hace pago, que soporten. A veces, no siempre, a veces se cae en el camino. O llega el jefe diciendo, apague eso rápido, poquito para eso ya. Yo no sé, paguen eso ya. Y luego arreglen esto. Y ese luego es que se nos olvida arreglar el resto. Que es parte de los procesos de que tenemos que hacer. Y como le dije antes, necesariamente deberíamos. Yo pienso que unas. Sigifredo, una pregunta, con base en todo lo que estás comentando, ¿las políticas contables de nuestras empresas también nos ayudan a mitigar estos riesgos? Mira, en la medida que las conozcamos y las apliquemos, y perdónenme, Yané, lo que voy a decir, háganse una pregunta y respóndensela cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes se han tomado la tarea de leer las políticas contables de la empresa donde ustedes trabajan o a la cual le prestan servicios? Y no solamente leerlas por leerlas, ¿cuántos de ustedes aplican esas políticas? Entonces, tiene razón, Janet, las políticas contables serían un excelente documento y una excelente guía para nuestros procesos. Pero venga, con todo respeto, Janet, y usted que conoce más que yo esto, ¿cuántas empresas montaron políticas contables realmente? O sea, las grandes, sin lugar a duda, pero empieza de las mentiras hacia abajo. ¿Cuántas? ¿Cuántos contadores están laborando sin siquiera conocer si hay o no hay políticas contables? Entonces,
Es que desafortunadamente, y lo digo con todo respeto, Sí, so- Gifredo, y no solo las contables, mira que uno a veces pregunta por las políticas administrativas y no saben qué son, qué es y cuándo, porque deben de haber, una cosa es lo contable y lo otro lo administrativo, y en ambas deben de haber las políticas. es cierto, pero es que desafortunadamente, a ver, por favor, les presento mis disculpas por lo que voy a decir, pero que gano con tenerlas y no leerlas, que gano con tenerlas, leerlas y no aplicarlas. Sí. Mientras nosotros no seamos conscientes de que hoy en día en Colombia es supremamente importante cumplir unos postulados que nosotros mismos hemos aprobado, pues obviamente es imposible, es imposible, es imposible. Sí. Mm, Ya me usted me ha escuchado muchas veces cuando yo he dicho en diferentes conferencias que usted me ha invitado, dirigida contra la decía, lo primero que debe hacer un contador después de que cierre el contrato con la empresa es leerse, pedir, exigir las políticas contables. Y lo he dicho en broma y lo he dicho en serio. Sin políticas contables, ni pío, ni pío. Esa es mi visión de lo que un contador debería hacer en principio cuando llega a cualquier empresa. A cualquiera, a cualquiera. No creo que haya muchos que lo hagan. La verdad no creo, no creo. De entre los riesgos que un contador está expuesto, no mentiras, de entre los riesgos que ahí se encuentran con mucha frecuencia a nivel operativo cada vez son fraudes internos. Y el fraude interno hace referencia a situaciones tensionadas de incumplir normas o leyes. Y aquí sí me van a disculpar de verdad lo que voy a hacer. Aquí sí, por favor, presento mis disculpas de forma anticipada. Pero es que, ¿cuántos profesionales, y no hablo de contabilidad, hablo de profesionales, no tienen lo suficiente, no tienen o no quieren, o uno no, o desconocen, o simplemente no aplican, o no les interesa respetar la norma, respetar la ley? No les interesa. Están pensando siempre en cómo incumplir, violar las normas. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos esos, digamos que, y es algo muy personal, esa parte interna del ser humano, donde estamos dispuestos a cumplir la ley. Hay situaciones que uno reconoce que son odiosas, que, hombre, atentan contra muchas cosas, pero es la ley, ¿cierto? Entonces, ese fraude interno que a veces creemos que esto es como cuando deben decirlo de manera más gráfica. Hace poco tiempo leía, escuchaba y leía este año a un empresario que había pagado cárcel, varios años de cárcel por no pagar 300 bueno, 300 y algo mil de pesos de un impuesto. Igual a la cárcel. Y uno escuchaba los comentarios, ¿cómo el señor, vea que por ahí poquito dinero fue a la cárcel y aquellos grandes ladrones que se robaron miles de millones están libres y tranquilos? Entonces, yo pienso que la pregunta debería ser, ¿qué hacemos nosotros? Porque que robe, que no robe, pues digamos que indica a quién. Pero yo qué estoy haciendo, yo soy parte de que, como no me ven, entonces sí hago las cosas mal, pero cuando me ven, sí hago las cosas bien. Que el vecino lo haga o no lo haga, es su decisión. Pero es que soy yo el que decido cómo actúo, soy yo. Y eso a veces nos cuesta mucho. Y eso obviamente se refleja en el trabajo cuando yo trato de engañar, incumplir en la parte normativa. Obviamente, legalmente se llama fraude interno.
Y el fraude externo es obvio, ¿cierto? Mm, Hace poco escuchaba la noticia y me imagino que algunos de ustedes también, de aquella persona es una mujer que defraudó al Estado por de millones de pesos, miles de millones de pesos, defraudó al Estado. Y parte del arreglo que hizo con la fiscalía y con la propia DIAN es que ahora le van a rebajar todas las penas del mundo, porque ella va a decirle y a contarle a la DIAN por dónde es que se pueden meter y por dónde no, por dónde no, y por dónde no. Entonces, esos, digamos, cada personas que alguna vez defraudaron, en este caso, como ejemplo, la DIAN, se convierten en funcionarias, comillas, y no digo, pero no hablamos de funcionarias, digamos que asesoras de la DIAN para que no le sigan robando. Pero digamos que eso ¿por qué lo digo? Porque es que desafortunadamente, y ese otro lado de la moneda, el fraude externo se da con demasiada frecuencia, y aquí sí que pena lo que voy a decir otra vez, es que cuando toca eso uno empieza a pisar callos. En casi todos estos fraudes externos, en la parte administrativa, ha involucrado un contador, casi siempre, ha involucrado un contador, ¿sí? Entonces, yo simplemente hago el comentario, porque insisto, eso es decisión de cada quien, ¿sí? Y otra situación que tenemos que revisar como un riesgo son las relaciones laborales incompatibles. Y aquí vuelve y juega el código de ética. Les contaba ahora del revisor fiscal que era jefe del contador, que en esa empresa no se mueve, no se causa nada sin el consentimiento del contador, juez y parte. Entonces uno dice, venga, ¿hay qué? ¿Es culpa de quién? ¿Del contador? ¿Es culpa del revisor fiscal o es culpa de la empresa? ¿Sí? Y aquí no vamos a hablar de culpables solamente, aquí más venga, de decisiones personales. Mire, y yo entiendo, comprendo, pero me cuesta muchísimo trabajo aceptar que, que porque mi estómago está muy vacío, yo tenga que ir a cometer un acto ilícito. Eso me cuesta trabajo. No estoy diciendo, no estoy jugando a mí me cuesta trabajo aceptar eso. Entonces, a veces uno encuentra al profesional que teniendo el estómago lleno, simplemente por la ambición, participa en este tipo de actos, ¿sí? Y, y ahí podríamos tener mil ejemplos. Están los riesgos asociados a los clientes, que eso obviamente, mire, hoy en día yo quiero llamar su atención sobre algo, y ustedes han escuchado de SagriLab, de SarLab y de CIPLab. Y seguramente ustedes tienen claro que en Colombia sí, hoy en día hay muchas empresas que están obligadas a implementar SagriLab, SarLab o CIPLab. Yo me imagino que ustedes saben. Pero también hay muchas más empresas que no están obligadas a implementar estos sistemas. Y volvemos a lo que decimos ahora, es que como no estoy obligado, no lo hago. Yo creo que hoy en día, dada la situación que se vive en el mundo entero y dada la cercanía que tenemos en las operaciones que realizamos con terceros, hombre, que todas las empresas, todas sin excepción, deberían tener implementado un sistema o lo mínimo del sistema de SATLAB, evitando que sean usadas en el lavado de activos o financiación de terrorismo. ¿Sí? A eso súmale el otro lado. ¿Cuántas empresas no han perdido mucho dinero porque el cliente no pagó? Porque nunca se le hizo un debido estudio a ese cliente o nos confiamos de ese cliente.
¿sí? Y entonces ya hablamos del riesgo de cartera. Pero lo que sucede es que el riesgo operativo es transversal a todos los riesgos. ¿Sí? Todos ellos están como entre sí, de alguna manera todos están aunados, enredados entre ellos, porque es que cuando yo no conozco a mi cliente, cuando yo no conozco a mi proveedor, estoy sujeto a que él me haga daño de forma voluntaria o involuntaria, que me pague o me pague a destiempo o simplemente se me desaparezca el mapa o me entregue mercancía que esté en mal condiciones o no de forma oportuna. Entonces, insisto, el conocer al cliente no significa que tengo que verlo, mirarlo personalmente, no. El conocer al cliente significa que yo puedo ahondar en él, que yo conozco sus antecedentes. Entonces yo puedo revisar en muchos lugares de la internet cuáles son sus antecedentes a nivel de qué, de lavado de activos, hablamos de a nivel de Contraloría, Procuraduría, etcétera. Tal esas vinculantes que ustedes conocen mejor que yo. ¿Sí? Déjenme darles ejemplos de la vida real. Hace, hace muy poco tiempo, me llamaba un compañero y me decía, video, tenemos un cliente que, que revisa, no, eso, mentira, eso fue esta semana, fue empezando esta semana. Me decían, tenemos un cliente, un socio, que no, tenemos un socio que a es cliente que nos aparece que tiene una situación grave por Procuraduría y el señor está, según lo que aparece en Procuraduría, debe estar pagando cárcel en su casa. ¿Ay, qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Sí? El señor, como digo, es socio de la empresa y a veces cliente. Y por casualidad, casualidad fue que se dio cuenta de la situación. El señor está comprando mercancía, ¿qué vamos a hacer? Entonces me decía la persona que hace la función de oficial de 500 y aquí yo qué hago. El señor es uno de los socios. ¿Cómo le digo que no? ¿O qué va a hacer? Entonces la pregunta, bueno, ¿y qué dicen tus políticas? No, es que mi política dice que si una persona aparece con ese tipo de antecedentes, no se negocia con ella. ¿Y por qué no cumple? Ah, no, porque es socio. Entonces, ¿qué respaldo tiene usted en la junta directiva? ¿Qué respaldo tiene usted? Porque si usted no tiene respaldo, o es su trabajo o es su ética laboral. Usted decide, fácil, no hay más que decir, ¿sí? Entonces, fíjense que son situaciones que a veces, como le digo, no importa si la ley me lo exige o no, venga, hagámoslo porque es que nos conviene a todos. Ya hablamos de la parte de daños físicos o objetos físicos, y aquí yo quiero hacer llamada alusión a algo. Y vuelvo y lo reitero porque ya lo dije. Y uno, dos, la tecnológica con la parte física. Señor contador, ¿usted alguna vez ha revisado cómo y en dónde se archivan los documentos de la empresa o las empresas donde usted presta servicios? Señor contador, ¿usted alguna vez ha hecho pruebas de los backups que están sacando la información? Yo sí te pregunto eso, señor contador, ¿usted alguna vez en la organización dentro donde usted presta servicios se han hecho algún tipo de ensayo en caso de alguna situación de extrema urgencia, cómo reaccionar? Déjenme contar una anécdota que ya le contaba varias veces en otros grupos y en otras charlas. Una vez estábamos en la oficina de una entidad, de una empresa, y una persona que estaba ahí tuvo un accidente, se cortó, se golpeó muy fuerte y salió una herida bastante grande. Y la persona que había sido nombrada como, en ese caso, la vigía, pues, la que supuestamente era la primera que tenía que responder ante la situación, apenas vio sangre, se nos desmayó.
y supuestamente era la persona que tenía que responder ante esa emergencia. Y se nos desmayó. Con la primera gotica de sangre que dio, la muchachita fue cayendo como un pollito. Entonces, bueno, después de toda la ropa y todo eso, y ya hablando en serio con las personas de esa empresa, decía, venga, realmente a veces uno, de hecho por ellos, cometemos el error de que le damos el cargo o las responsabilidades a personas que no tienen las cualidades o calidades para cumplirlo, simplemente por cumplir el papel, por cumplir la norma. ¿Sí? Entonces, a eso es que yo hago alusión cuando digo, venga, es parte de lo que yo quiero decir cuando venga, señor contador. Usted vale mucho en una empresa, usted vale mucho. Usted es de las personas que más escucha el gerente, que más escucha la junta directiva. Hombre, háblele del riesgo operativo. Y ya hemos hablado bastante de las ferias tecnológicas y le recuerdo, ¿usted ha hecho ensayos que los backup que tienen sí funcionan? Porque les podía contar anécdotas de cómo han habido situaciones graves, graves, porque el backup no ha funcionado, ¿sí? Tienen claro algunos procedimientos en los errores que ustedes encuentren que se han cometido con más frecuencia, ¿sí? Entonces, déjenme contarles algo que yo escuchaba ayer, antier, y me llamó la atención porque es que, aunque parece muy obvio, uno no, esa obviedad no se aplica. Ayer o antier que decía el alcalde de Medellín, haciendo alusión a Hidroituango, que ellos con la segunda, a ver, la segunda máquina, no recuerdo cómo se llama eso, la segunda máquina que tienen que poner en movimiento, ellos antes de ponerla ya le habían corregido los errores que ha tenido la primera máquina. Eso suena como muy obvio, ¿no? Eso suena como muy obvio. Si ya cometió un error en esa misma máquina, pues antes de poner a funcionar la segunda, pues corrijamos los errores que tenemos en la misma máquina. Obvio, lógico. Esa obviedad, esa lógica, ¿cuántas veces la cumplimos? Cometimos el error aquí y lo seguimos cometiendo allá y más allá y más allá. Nunca nos paramos a decir, venga, ¿qué pasa con esto? Corrijamos. Esto no puede repetirse. Sí, política de errores cero. No es justo que tengamos un error. Y repito algo que ya he dicho y perdonen que sea reiterativo. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado 2, 3, 4, 10 veces o más que llegue el día final para presentar información fiscal y están estresados, a punto de pegarse un tiro porque la información no está o porque la información no pasa? Uno se pregunta, ¿por qué siempre dejamos eso para el final? ¿Por qué siempre al último día, en la última hora? ¿Por qué no nos hemos podido juiciar? Decir, venga, tengamos lista y hagamos el deber de presentación tantos días antes de. ¿Ah? Entonces uno dice, venga, eso que parece tan obvio como el ejemplo que les coloco el alcalde, desafortunadamente, en los profesionales de la contabilidad, eso sucede una, dos, tres, cuatro y muchas veces más. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del sistema, esto tiene 4 etapas. Diane, qué pena, antes de seguir con esta parte, yo voy de, ¿cómo vamos de tiempo? Preguntas ahí, tú me dirás. Diane, ¿me escuchas? Se nos fue Diane. Disculpame, no, estoy aquí, no que estaba hablando con el Ajá, micrófono apagado, se me olvida ya. prenderlo. Disculpas. Dice Lía que, como comentario general, que muchas empresas tienen todas las políticas es de lujo y nadie las mira. Eso es verdad. Y es que a veces ni siquiera lujo, las tienen por allá guardaditas en una bolsa plástica. Pero lo que dice Lidia es verdad.
Eso es verdad. Desafortunadamente. Te cuento que faltan 9 minutos para las 8. Pues no tengo manitas levantadas, que siempre hacemos como a esta hora el break para preguntas. No sé si alguien se anima y levanta manito y aprovechamos a Sigifredo. Recordemos que esta es nuestra última capacitación, conferencia del año. Deseándoles, aprovechando el momento, deseándoles siempre todo lo mejor de lo mejor para el 2023 y ahí seguimos en contacto por medio de las redes sociales. Entonces, a ver quién se anima a hacer preguntitas que tal vez yo en el momento no tenga, pero ustedes sí, y nos sirve a todos. O no han entendido nada, cuenten de verdad. Eso es lo que preocupa cuando nadie pregunta, cuando No, y que nadie nadie participa. pregunta, una de las dos, no entendieron nada o saben mucho. Exacto. Ese es el temor de uno. Ay, ajá. Entonces, de todas maneras, seamos positivos y vemos que todos han entendido. Bueno, Listo. continuemos. Y si terminamos más Listo. temprano, entonces. Listo. Entonces, venga. Hablemos mire, cuando uno está implementando algo, hay cuatro etapas. Cuatro etapas. Una, identificación. Identificación es simplemente reconocer los riesgos que existen. Yo identifico el riesgo y el impacto que me genera y que me genera ese riesgo. Digamos que hay cuatro elementos fundamentales. Uno, el riesgo en sí mismo. Dos, ¿qué lo genera? ¿Qué lo genera? Tres, el impacto de ese riesgo. Y cuarto, quién es el responsable de esa operación o ese proceso. Es cuando yo hablo de identificación. Una vez yo tenga identificado el riesgo, yo debo medirlo. Yo debo medirlo. Y cuando yo lo mido, hay dos variables que son importantes. Vea, hagan esta pregunta sencilla. Cuando usted esté midiendo un riesgo, hagan una pregunta sencilla. ¿Qué tan probable es que suceda? Y si llegase a suceder, ¿qué tal es el impacto? ¿Qué tanto nos puede afectar eso? Sencillo, o sea, si no queremos complicarnos, pregúntese, ahora, ¿qué pasa si yo mañana llego a la oficina y el sistema, los discos duros se dañaron, el servidor se dañó? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué hago? O sea, ¿qué tan probable es que suceda? Y si llegase a suceder, ¿cuál es el impacto? Pregúntese, ¿qué pasa? Y Dios no lo quiera, me llaman y me dicen que en la oficina hubo un incendio y se quemó todo lo que había en la oficina. Pregúntese, ¿qué probabilidad hay que ocurra? ¿Y qué impacto tiene ese hecho? Pregúntese, es que mañana que yo llegue a la oficina, todo mi equipo de trabajo tiene COVID. Todo mi equipo de trabajo tiene COVID. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué voy a hacer? Y todos están en casa, incapacitados, todo el equipo de trabajo. ¿Yo qué voy a hacer? Pregúntese. O sea, hombre, alguien dirá, este señor tan negativo, por Dios, que es que uno puede ser de malas. Pero es que yo le estoy hablando de situaciones que ya han sucedido. Eso no creo que son ejemplos porque se han ocurrido, no. Son situaciones que ya han ocurrido. Los tres hechos que les acabo de narrar son situaciones que desafortunadamente ya han pasado de forma reciente. ¿Sí? Después de que yo mida y venga, identifico qué controles, qué estamos haciendo nosotros o para minimizar el impacto, porque es que el riesgo es inevitable que se materialice o simplemente para evitar que se materialice. Okay. Volvamos y recogamos un ejemplo anterior. Llegó a la oficina y hubo un incendio y se quemó todo lo de la oficina nomás. Se perdió todo. O un daño
por lo que ustedes quedan en la oficina y todo se perdió. Entonces, bueno, nunca pensé que pasara, pero pasó. Yo qué tenía planeado si llegase a suceder ese hecho. Ah, no, es que yo tenía información en la nube. Yo ya he hablado ya he cotizado, ya conozco, por lo menos si no he cotizado, ya conozco qué entidades, qué empresas me pueden alquilar unos computadores. Ya sé dónde puedo trabajar con mi gente mientras la oficina la arregla. Y yo tengo información en la nube que puedo bajarla. Tengo, pues si se inunda mi oficina, se quema mi oficina, yo tengo planeado y la redundancia, ya tengo creado este plan. Ya sé quién me alquila computadores, ya sé en qué lugar voy a trabajar, ya tengo me olvidó, tengo lugar de trabajo, personas, lugar, sí, tengo la información en la nube, ya sé qué pasa así, ¿sí? Entonces digamos que ya he diseñado unos elementos, unos procesos de control, ¿sí? Y después de que yo controle ese yo ¿qué hago? Monitoreo. ¿Y monitoreo qué es? Le hago un seguimiento a ese elemento. Entonces, retomemos otro ejemplo. Yo estoy cansado de que llegue el día de presentación de información fiscal y yo esté corriendo ese último día desesperado. ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué estoy haciendo para eso? Yo me reuní con mi gente y para nosotros el cierre es 2 días antes de. Y nuestra política es que para esa fecha tiene que estar toda la información necesaria y haber presentado ya la información. Y ya me reuní, ya capacité a mi gente y todo está hecho porque no podemos llegar al último día, a última hora, a presentar información. Tiene que ser con 2 días de impresión. Y depende del asunto, con más días. Ahora mismo me pregunto por qué las grandes empresas, incluyendo bancos, los informes financieros están ya en los primeros 5 o 10 días de cada mes. Hablo de grandes empresas, hablo de bancos. En los primeros 10 días de cada mes están todos los informes contables listos. En las pequeñas empresas, la información contable está 2 meses atrasada, 30 días atrasada, 3 meses atrasada. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Sí, ya. Fíjate que yo imagino que esas preguntas deben tener más que una respuesta, ya están trabajando para que eso no sea cierto, ¿sí? Entonces, esas son situaciones que uno dice, venga, ¿dónde está el líder del equipo para que eso no suceda? En la medida que yo desarrollé estas etapas, señores, y aquí voy a pasar esto porque no hemos hablado rápidamente de esto, voy a llegar, el punto, digamos que hay un punto, y perdonen que pase tan rápido, pues ya vemos que esto lo hemos trabajado y lo hemos dicho, y me interesa tomar este último tema que es, perdonen, por favor, de repente me disculpo, pero es que tengo muy pocos minuticos para terminar un tema que quiero, este plan. Es esto. Lo mínimo que yo les sugiero, les pido que hagan, es un plan de continuidad de negocio. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Y qué es un plan de continuidad de negocio? Es prepararse desde todo punto de vista para enfrentar una verdadera emergencia o una interrupción larga de sus labores como empresa. Entonces, déjenme decirlo en términos más sencillos para que vamos acabando, porque yo sé que el tiempo de ustedes vale más que el mío. Mm, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y aquí permitan, aprovecho este ejemplo con algo que Alicia nos pregunta. Nos dice, eh,
usted habló de una situación que ya le sucedió como es el que toda persona tiene COVID. ¿Me puede indicar un ejemplo de control para esa situación? Déjeme decirle que eso va amarrado a lo que es un plan de negocios, a plan de continuidad de negocios. Yo voy a contarles qué hicieron ellos. Lo primero que hicieron ellos fue sacar un comunicado a todas las partes interesadas, a todas las partes. ¿Por qué? Porque lo que podía, o una de las situaciones, o un riesgo muy alto, era que hubiera un pánico y pensaban que la empresa se había cerrado. Entonces, lo primero que hicieron fue simplemente sacar un comunicado a las partes interesadas que ellos necesitaban que entendieran y conocieran que su personal tenía problemas. Segundo, lo que hicieron, obviamente, fue evaluar uno a uno a sus funcionarios la gravedad del COVID que tenían. Habían unos poquitos que que llegaban a estar en la UCI, otros estaban encamados que no se pueden mover, pero había uno que otro que sí podía, comillas, trabajar desde la casa. Sí, pero algo que le ayudó mucho a ellos es que ellos, pues digamos que de la dirección se contrató a personas que podían suplementar algunas labores, sobre todo aquellas labores que eran mecánicas. Por ejemplo, me preguntaban, me acuerdo, hombre, la persona que contestaba en teléfono, que encontraron una respuesta en el teléfono, que se consiguió una persona que está todo el tiempo con los teléfonos y el chat a la mano, contestando preguntas, ¿cierto? ¿Cómo digo? O sea, digamos que esas tres medidas fueron las que en uno de los casos, porque yo conocí tres casos de exámenes donde ellos vieron, pasó esto, y en uno de ellos hubieron contratado, inclusive contrataron personas que ya habían trabajado alguna vez en esa empresa, haciendo ese labor, y las tenían ubicadas por pura casualidad. Eso no fue planeado, para que, por favor, las apoyara mientras la gente estaba incapacitada, ¿cierto? Eso, entonces, con ese ejemplo que se me está pidiendo que le responda, es parte de un proceso de continuidad. Entonces, digamos que cuando uno está en este proceso, uno no dice, venga, señores, listo, por dinero, por tiempo, listo, no monten el sistema completo. Y no debería decirlo, pero tengan el tiempo de montar un plan de continuidad de negocios, donde ustedes tengan claro qué es lo que deben hacer para que la organización sobreviva. Mire, usted, señor contador independiente, haremos de usted un momentico para despedirnos ya. ¿Qué pasa si usted, Dios no lo quiera, tiene problemas de salud y se ve absolutamente incapacitado para prestar los servicios? Y resulta que usted está hospitalizado, que hay unos cumplimientos que están a punto de llegar y que si usted no presenta esa información, las penalidades pueden ser cuantiosas. Ahí usted qué ha pensado que pueda hacer, sí, sí, o usted espera que eso nunca le pase, pues ojalá nunca pase, pues qué puede pasar, sí, usted tiene el plan A, B, C, hasta la Z si es posible, si usted como contador independiente, Dios no quiera, tiene un problema de salud serio, y ahorita que se acercan los vencimientos de algunas de estas situaciones fiscales, hay que pasar. Sí, resulta que al empresario le va a poner una multa grandísima porque usted nunca hizo un plan para por si las moscas. No, uno piensa, y eso que uno aspira, que a uno nunca le pase nada malo, que uno siempre pueda cumplir, pero es que somos seres vivos y, hombre, estamos sujetos a mucho riesgo así no quedamos.
Entonces, ese tipo de situaciones en las que yo los invito a que ustedes revisen. Y como lo dice doña Lucet, es que ese plan de negocios realmente es para situaciones extremas, extremas. Porque esas situaciones extremas uno las evalúa y la verdad por tiempo no quise profundizar, pero sí es necesario decirlo a través de una matriz de riesgo. Y esa matriz de riesgo, que mire, una matriz de riesgo es un cuadro en usted identifica los riesgos, los mide, en, mide la probabilidad y el impacto, coloca los controles que ejerce y le hace seguimiento. Suena sencillo, es sencillo que usted a esa materia de riesgo que a montarle cosas más, entre muchas cosas al monte, hombre, en lo posible es muy bueno, pero a veces es muy complicado. Y tampoco que sea tan simple, o tampoco que sea tan complicado. Usted necesita es un mapa de riesgos, punto. Es lo que necesita usted como contador, necesita usted como profesional. Es eso. Entonces, el plan de continuidad de negocios tiene los siguientes elementos y les prometo que cuando terminamos. Uno, los análisis de riesgo. Y yo, señores, cuando analizo riesgos, no es que yo sea pesimista, no es eso. Es que visualizo posibilidades reales, no las deseo, pero tampoco puedo ser tan ciego de no prepararme por si las moscas. Entonces, es análisis de riesgos. Una vez yo analizo riesgos, analizo el impacto de ese riesgo en mi negocio. Analizo, esto no necesita ser uno, digamos que lo que queremos es ser lo más simples, pero también a su vez lo más concretos, ¿sí? Que yo analizo el impacto, analizo el impacto. Hombre, una situación como que a veces tenemos una crisis y nos quedamos callados. En las crisis tenemos que saber cómo divulgarlas si estamos manejando una organización. Nosotros no debemos quedarnos callados. ¿Qué? ¿Cuál es la comunicación? ¿Quién se encarga de comunicar? ¿Quién va a ser el líder en el manejo de la crisis? Déjenme citar el ejemplo sencillo. El jefe del área se enfermó, incapacitado, y se fue incapacidad por largo plazo. Señores, quién toma el mando? ¿A quién le hacemos casos? ¿Quién nos va a liderar? ¿Quién va a ser ese guía? Eso debería estar claro en la organización. Sí, debería estar claro. Hombre, no, pues es que esperamos que el líder se vaya, se enferme, se muera, para ahí sí empezar a buscar quién puede sucederlo. Ahí sí, así de sencillo. ¿Cuáles son los tiempos de respuestas a las emergencias? Vuelvo al ejemplo que les colocaba antes, de la oficina que hubo un daño. ¿Cuánto tiempo me demoro yo consiguiendo computador? ¿Cuánto tiempo me demoro yo consiguiendo lugar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me demoro validando la información que tengo en la nube? O sea, es simplemente reconocer, estimar los tiempos de respuesta. Vuelvo al ejemplo. Ustedes se han preguntado por qué nos coge la tarde de enfrentar información. Y perdónenme que sea reiterativo. ¿Y qué estamos haciendo para mejorar? Pregúntense eso, seguramente tienen respuesta. ¿Y cuál va a ser nuestra recuperación de desastre? Señores, cuando uno suele hablar de este tema, la gente a veces sale con diciendo, no, este personaje lo que hizo fue hablar de todo lo malo que puede pasar.
nos bajó el ánimo al suelo. Yo quiero decirle a los ancianos que esto no es de bajar el ánimo, esto no es de asustarlos, esto es de presentar realidades. Yo quiero, yo recuerdo que alguien me dijo una vez, no, es que hablar de la muerte llama a la muerte, me dijo alguien. Me pareció curioso que la respuesta de la persona, o me pareció increíble que la gente piense que hablar de la muerte llama a la muerte. Hablar de riesgos no es llamar el riesgo, es prepararse para enfrentar lo que es diferente. Janet, en tus manos quedó. Tan divino, Sigifredo, muchas gracias por Una pregunta. estos mensajes de reflexión. Antonio, tienes la palabra, abre el micrófono. Muchas ¿Desde dónde gracias. te reportas, Antonio? ¿Dónde estás? Cali, Ah, bueno, estás aquí cerquita, estás vecino. nuestra querida Cali. Sí, una preguntita. Una cooperativa que es de segundo nivel, pero que no ejerce la actividad de ahorro, presta pues porque tiene un almacén y le presta, o sea, le vende a los asociados esos artículos o esos productos y les da crédito para que ellos lleven la mercancía. La pregunta es, siendo de segundo nivel y no siendo de ahorro, ¿le obliga a tener el SARO? No, señor, legalmente no, Antonio, gusto saludarte. Mucho No, gusto. no están obligados. Hoy en día, para las únicas empresas del sector cooperativo que están obligados por normatividad son las cooperativas de ahorro y crédito. Ni siquiera los fondos de empleo de categoría plena, ni siquiera las entidades de primer nivel, solamente las cooperativas de ahorro y crédito. Pero y al prestar el servicio de crédito a sus asociados, ¿sí le tocaría? No, no, señor. En la circular básica contable y financiera es claro que el ámbito de aplicación por norma son cooperativas de ahorro y crédito, no más. Usted puede ser una cooperativa de segundo nivel que solamente desarrolla el crédito y presta todo el dinero que usted se imagine, normativamente no están obligadas. Sí, es una multiactiva, no, Sí, no, no están obligadas. ok. Muchas Por gracias. ley no. Ok, gracias, Antonio. Muchas gracias, Señores, Sigifredo. Muy amable. gustazo. Listo. Lisset, ¿quieres participar para que realices tu pregunta en directo? Así ¿Un creo. comentario? Sí, dice Lisset por acá. Yo trabajo en el área de riesgos. Buenas noches. Hola, Hola, Lisset. Lizeth. Buenas noches. Puedes conversar con Sigifredo. Tienes la palabra. Qué pena la voz de tarro, pero es que ando con COVID. Tranquila. Cuídese Es- mucho. Estoy enferma. Bueno, no, nada, le estaba escribiendo al doctor que muchas gracias. La verdad, sí, yo trabajo en el área de riesgos y cumplimiento en una empresa del sector real y sé que a los contadores les hace mucha falta esa apropiación de todo lo que el doctor acabó de explicar, de lo que era el sistema y todo lo que significaba cada punto, porque a veces en el día a día y muchas veces se les olvida y no lo tienen en cuenta, a pesar de que en algunas empresas sí existen las políticas, pero existen las dos cosas, existen y las políticas están y no las miran, o simplemente hacen sus controles y no existen las políticas, existen las dos variables. Entonces, nada, darle las gracias porque me pareció muy buena la explicación. Eh, Aprendí cositas, otras cosas, pues obviamente por mi cargo ya las sabía, pero aprendí cositas que me sirvieron mucho y darle las gracias. Es la primera vez que participo en estas charlas. Gracias, Lizeth. Gracias por tu comentario. Y Lisset, cuídate, mujer, Lisset, porque cuídate mucho ahora. sí, Lisset y los colegas que están presentes y aún no están en el grupo académico en el sector Exal, con mucho gusto, envíenme un mensajito al WhatsApp 315-521-4065 y con mucho gusto los incluyo. Voy a colocarlo aquí en el link y pueden Sí, ver porfa, ¿lo repites? 315-521-4065. Ok, muchas gracias. Bueno,
De todas maneras, voy a replicar en la dirección del canal de YouTube para que ustedes puedan volver a consultar la conferencia en este espacio. Aquí lo vuelvo a pegar. Ahí está mi número de celular también, para que me escriban los que estén interesados en participar en los grupos y ahí les enviamos las convocatorias, lo mismo que por Facebook, por todas las redes sociales. Bueno, más preguntitas. ¿Quién más desea preguntarle algo sobre el tema a Sigifredo? El teléfono es 315-521-4065. Sí, Antonio. Ok, muchas gracias, Janet. Me envía mensajito a WhatsApp y con mucho gusto los incluyo en el grupo del Exal. Ok, Listo. gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Perdóname, yo le hago una pregunta al doctor Sigifredo Bien, Sí, pueda. sobre precisamente la pregunta que hizo Antonio. Doctor, esa empresa, a pesar de que no esté obligada por el sector por ingresos o patrimonio, ¿no podría estar obligada? no, no, en el sector cooperativo hay una normatividad expresa y clara. Les comento. En el sector cooperativo hay 5 sistemas que algunas entidades deben implementar. Está el sistema de SARO, el de SARLAB, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. En el caso de el riesgo de crédito, la norma es clara, solo están obligadas las cooperativas de ahorro y crédito. En el riesgo de SARLAB, todas están obligadas. En riesgo de crédito están obligadas todas aquellas que manejen crédito, como el caso que presentaba Antonio. El riesgo de liquidez están obligadas las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleo de categoría plena. Y el riesgo de mercado están obligados solamente desde el punto de vista normativo las cooperativas de ahorro y crédito. Pero, digamos, insisto en eso, y es una opinión personal, yo pienso que estos sistemas, o la mayoría de ellos, las empresas deberían estudiar en implementarlos, no porque la ley no obligue, sino porque nos conviene y ganamos con ellos, independientemente si la normativa lo exige o no. Entendido, doctor, muchas gracias, ya le entendí, muy amable. Gracias. Janet. Bueno, Sigifredo y colegas que están con nosotros hasta esta hora, 8:19 de la noche, pues si no hay más preguntas y opiniones al respecto, pues damos por terminada nuestro evento académico de esta noche, dándole las gracias a Sigifredo por este año que ya pronto va a terminar y seguimos con el mismo entusiasmo, la misma calidad de todo lo que, de estos temas tan interesantes e importantes como son los de la Exal, ONG y demás, por este mismo canal y a esta misma hora el próximo año. Muy Gracias, Janet. Gracias, Janet. Gracias a todos los muchachos por haber atendido la llamada. Hasta que los que, hombre, estar con ustedes para mí es un gusto, es un honor y agradezco otra vez, Janet, por invitarme a participar en estos eventos que de verdad me agrada, me encanta, me fascina compartir con ustedes. Les deseo lo mejor de lo mejor de este resto de año para que ustedes se consideren este diciembre. Ojalá, como nunca antes lo hayan hecho. De mi parte, muchas gracias, muchachos, muchachos. Muchas gracias, de verdad. Y hasta una próxima vez. Sí, nos vemos en el otro año. Cuídense mucho, que tengan muy buena noche. Muchas Y gracias, Janet. disfruten este descanso este descanso entre comillas en familia. Nosotros como que nos tienen prohibido descansar. Buenas, muchas gracias María Janet por servir de enlace para tan excelente capacitación. Dios les bendiga y feliz año nuevo. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Sí, recuerden que por los grupos académicos seguimos en contacto. Igualmente para todos, felicidades en la culminación de este año y muchas
perspectivas y propósitos para el próximo. Muchas gracias por esta invitación a este importante tema del salud. Muchas gracias.